Hola a todos, este es mi primer top. En este top voy a hablarles de las 10 mejores películas de terror, espero que les guste. Puesto 10. It. Es una película basada en la novela de Stephen King. El asesino de esta película es It, o eso, que viola a niños hasta matarlos. En numerosas ocasiones le suelen aparecer colmillos marrones para atemorizar a sus víctimas, lo que lo ha convertido en un personaje muy temido por los espectadores. Los niños sobrevivientes de eso, crecen hasta convertirse en adultos para matarlo. Puesto 9. Chucky. Es una película donde el asesino es un muñeco llamado Chucky. Al inicio, un asesino Charles Lee Ray es herido en una persecución con un detective, hasta llegar a una juguetería, en la que decidió transferir su espíritu a un muñeco. La mamá de Andy compra el muñeco en el que estaba el espíritu de Lee Ray y se lo da a Andy, su hijo. Puesto 8. Jeepers Creepers. Es una película que el asesino es Creeper, que se alimenta de las partes del cuerpo de sus víctimas cada 23 años, que parece casi invencible. Además de sus poderes de regeneración, la enredadera es bastante resistente. En la primera película fue atropellado varias veces y todavía estaba vivo. Puesto 7. El Exorcista. Es una película en la que una niña es poseída por el diablo, así que pasan sucesos paranormales, como que la cama se mueve violentamente, ruidos extraños y varios movimientos inexplicables. El Exorcista ha sido una de las pocas películas del cine de terror en lograr excelente acogida de crítica y del público, hasta el extremo de convertirse en un clásico de la cinematografía mundial y en un fenómeno cultural. Puesto 6. La Masacre de Texas. Es una película en la cual el asesino se llama Leatherface, que padece de retraso mental y básicamente hace lo que su familia le dice. Está completamente bajo el control de ellos e incluso les tiene miedo. La historia de la película La Masacre de Texas está basada en los crímenes de Ed Gein, un asesino en serie de Wisconsin. Puesto 5. Saw. El juego del miedo. Es una película en la cual un hombre llamado Jigsaw reta a todas sus víctimas a un juego macabro, en la cual si ganas, vives, pero si pierdes, mueres. Tiene una saga de 7 películas, hasta ahora. Para mí, la trampa más clásica es la de la bandera. Una de las frases de Saw, la más conocida, es fin del juego. La saga comenzó con un corto en 2003 dirigido por el director australiano James Wan y escrito por Leigh Whannell, al que sucedería la primera película estrenada en 2004 en el Festival de Cine de Sundance. De alguna manera Jigsaw siempre se las arregla para acabar con los policías que investigan su caso, uno por película, y no creo que tenga nunca fin. Las películas de Saw contienen menos tortura en el sentido de sadismo, masoquismo, satanismo y fascismo, ya que la tortura en las películas es autoinfligida por los personajes, en muchas ocasiones de manera completamente inevitable. El característico tema musical de Saw es Ello C, compuesto por Charlie XCX. La trama de la saga gira en torno a Jigsaw, presentado de manera breve en Saw y más detalladamente en Saw 2, quien, más que matar a sus víctimas, las atrapa en situaciones que él denomina juegos o pruebas para comprobar la voluntad de vivir de sus víctimas a través de todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Los estrenos de las películas de Saw se han producido en octubre, el viernes anterior a Halloween. Los creadores aún se mantienen en la franquicia como productores ejecutivos. En general, la saga ha recibido desde críticas mixtas a negativas por los críticos especializados, pero económicamente ha sido un éxito en taquilla. Mientras que los críticos han comparado a la saga con Hostel y la han clasificado como tortura porno, los creadores no están de acuerdo con el término tortura porno. En una entrevista con IGN el 12 de abril de 2011, a los creadores de la serie James Wan y Leigh Whannell se les preguntó si Saw 3D es realmente el final de las películas de Saw. Wan comentó diciendo, está terminada por ahora, pero ya que es una grande y conocida franquicia, pueda que vuelva en algún momento. Además se les preguntó qué haría falta para que regresen a las películas. Wan dijo, me gustaría volver si me permitieran hacer algo diferente y verdaderamente genial. Whannell amplió esto diciendo, nos gustaría hacer algo que fuera un poco distinto. Puesto 4. Halloween. Es una película en la cual, el asesino se llama Michael Myers. Michael es un ser humano con facultades sobrenaturales, esencialmente maligno e indestructible, y que encierra en su interior un espíritu malvado equiparable al del mismísimo demonio, quien a pesar de contar con algunos traumas psicológicos originados en su infancia, y producto del maltrato y el desprecio de su padre, excede el límite comprensible de venganza y se deslinda de las meras explicaciones ordinarias comúnmente utilizadas para justificar su esencia perversa. Denota un accionar implacable y certero, y hace gala de una fuerza descomunal, comparable a la de un oso o un androide.
Una de las posibles explicaciones de la razón de su proceder se da a través de la implicación de un culto celta, que en el caso Mears arroja nueva luz sobre posibles explicaciones acerca de su fuerza sobrenatural, e incluso de su increíble don de supervivencia, así como de sus motivaciones. Mears posee una runa de mar grabada en su brazo. De aquí que se hacen varias conjeturas sobre lo que es la maldición de Dorn, qué cosas lo mueven a exterminar por completo a los miembros de su linaje, una consecuencia de rituales paganos que los druidas realizaban andando en las noches de todos los santos Halloween. La historia comienza la noche de Halloween de 1963 cuando Michael Myers, un niño de 6 años, vestido con una máscara y traje de payasito, asesina a su hermana de 17 años a puñaladas. 15 años después, durante la noche del 30 de octubre de 1978, el Dr. Sam Loomis, psiquiatra de Michael Myers, acompañado de la enfermera Marion Chambers, se dirige al asilo Smiths Grove Warden County Sanitarium, y al llegar se dan cuenta de que hubo una fuga masiva de internos, incluido Michael Myers, ahora de 21 años. La causa por la cual él se recupera de experiencias mortales, y que le da su propia rabia natural e instintos asesinos, se acepta más comúnmente de ser causada por la maldición de la espina, según lo indicado en la sexta película. Esta maldición posee y obliga a Michael a que mate a todos los miembros de su familia, y a todos que estén en su camino. Según el mito, esto se supone que es para salvar a la aldea que Michael habita de una forma de plaga o de desastre. Con eso en mente, es posible que Michael acepte solamente renuente los deberes de su trabajo, y siente que matando a esta gente, él está haciendo lo mejor para la humanidad. La maldición utiliza a Michael como una marioneta y una guía a las víctimas apropiadas. Puesto 3. Viernes 13. Es una película en la cual el asesino se llama Jason Voorhees. Jason es el hijo del matrimonio compuesto por Elias y Pamela Voorhees, con 11 años de edad, fue al campamento Crystal Lake supuestamente ubicado entre la zona de Massachusetts y Nueva York, en el que su madre trabajaba como cocinera. Era un niño del que abusaban constantemente, se burlaban de sus discapacidades mentales debido a su hidrocefalia y lo herían física y mentalmente. Fue tal el abuso en el campamento, que los compañeros de Jason lo persiguieron hasta el lago, donde cayó y como no sabía nadar, se ahogó. Los cuidadores del campamento no estaban atentos, ya que se encontraban bajo los efectos de unas drogas y estaban más interesados en practicar sexo entre ellos que en hacer su trabajo, razón por la cual, años más tarde, la mayoría de las veces Jason mataba a los que estaban en esa situación. Pamela Voorhees, su madre, se vengó, dando así comienzo a la masacre de Crystal Lake, conocido posteriormente como el Campamento Sangriento. Al final de la primera parte, la madre es asesinada por un machetazo en la cabeza y Jason vuelve de entre los muertos para continuar la venganza. Porque supuestamente, Jason nunca se ahogó en el lago, siempre había vivido en el bosque y él fue testigo de la muerte de su ser más querido, su madre. Nunca conoció a su padre, Elias Voorhees, quien murió de 3 balazos a manos de Pamela Voorhees. Jason ha protagonizado varios cómics, hechos por la editorial Topps Comics, algunos de ellos crossovers como Jason vs Freddy, Jason vs Freddy vs Ash o Jason vs Leatherface. Inicialmente creado por Victor Miller, diseño final de Jason fue un esfuerzo combinado por Miller, Kurt Ron y Tom Savini. El nombre de Jason es una combinación de Josh y Ian, 2 hijos de Miller, y Voorhees fue inspirado por una niña que Miller sabía que en la escuela secundaria de apellido Van Voorhees. Miller sentía que era un espeluznante nombre que suena, que era perfecto para su personaje. Miller escribió Jason inicialmente como un niño de aspecto normal, pero el equipo detrás de la película decidió que tenía que ser deformado. Victor Miller explicó Jason no estaba destinado a ser una criatura de la Laguna del Negro en su guión, y con guión de Jason como un niño con discapacidad mental. Puesto 2. Pesadilla en Elm Street. Es una película en la cual el asesino es Freddy Krueger. Durante la Navidad de inicios de la década del 40, una joven monja llamada María Elena, conocida como Amanda Krueger antes de entrar a la orden, fue encerrada accidentalmente en la división de criminales dementes del hospital psiquiátrico Westin Hills. Durante días fue violada y torturada por los 100 pacientes allí confinados. Días más tarde fue encontrada apenas con vida y embarazada. Meses después, Frederick Charles Krueger nació y fue dado en adopción. Freddy fue puesto en adopción al señor Underwood, un alcohólico abusivo quien lo maltrataba en sus primeros días. Al paso del tiempo, Freddy comenzó a mostrar un comportamiento psicopático, matando animales pequeños.
A menudo era ridiculizado por sus compañeros quienes lo llamaban hijo de 100 maníacos. En la etapa final de su adolescencia, Freddy empezó a disfrutar de los golpes y dolores asociándolos con el placer. También aprendió el secreto del dolor desde su propia mutilación hasta cuando mata a su padre adoptivo. Una vez adulto, Freddy Krueger se casó con una mujer llamada Loretta, con quien tuvo una hija, Catherine. La familia Krueger vivió en la casa de la infancia de Fred, Elm Street 1428. Catherine era aún una niña cuando los niños del vecindario empezaron a desaparecer y ser encontrados muertos. Poco después, Loretta se dio cuenta que en el sótano de la casa, Freddy tenía un cuarto secreto donde guardaba diferentes herramientas de tortura, recortes de diarios, versiones de sus famosos guantes, entre otras cosas. Aunque le promete que no le dirá nada a nadie, Loretta es asesinada por Freddy en frente de su hija. Freddy trabajó en la central eléctrica local, y en la caldera de la central, Freddy había capturado a más de 20 niños del vecindario y los había asesinado. La policía no pudo resolver el caso, mientras los periódicos lo apodaron el acuchillador de Springwood. En 1966, Freddy fue arrestado por los asesinatos de los niños perdidos. Catherine fue puesta en cuidado adoptivo, y luego fue adoptada. Debido a que la orden de allanamiento no fue firmada correctamente, todas las evidencias se descartaron, siendo Freddy liberado en 1968. Después del juicio de Freddy, Amanda Krueger se ahorcó en la misma torre donde fue violada. Esa misma noche, los padres del vecindario decidieron tomar la justicia por sus propias manos. Siguieron a Krueger hasta su cuarto de calderas, hicieron un camino de gasolina hasta la entrada y lo quemaron vivo. Mientras las llamas se apoderaban de la caldera, Freddy fue llamado por 3 demonios del sueño. Estos demonios vagaban por la tierra buscando un alma cruel y sanguinaria, para convertir los sueños en realidad. Freddy aceptó su oferta para ser eterno. 13 años después, Krueger se convirtió en una leyenda urbana. Los padres de Elm Street recordaban en silencio los eventos de la década anterior, mientras sus hijos ya eran adolescentes. A finales de 1981, los adolescentes de Springwood empezaron nuevamente a morir, pero esta vez de una manera peculiar, mientras dormían. A menudo los padres ignoraban o rechazaban las historias de sus hijos, quienes decían haber visto a un hombre llamado Freddy que estaba atormentándolos en sus sueños. Puesto 1. El títere. Es una película dirigida por los creadores de Saw. La película originalmente se iba a llamar SHHH. Y silencio, pero al final la idea fue cambiada. El muñeco que le llegó a la esposa del protagonista es idéntico a un muñeco que aparece en varios episodios de la serie de terror Goosebumps. La escritura del poema fue por Snyder Urbina Oñoro. El maquillaje con el que la actriz que hace el papel de Mary Shaw parezca que está muerta tarda 4 horas en hacerse. Fue lanzado en todo el país el 16 de marzo de 2007, y fue lanzado en DVD y HD-DVD el 26 de junio de 2007. En total, hay 3 versiones de la película. La película de clasificación R editados y una versión sin cortar. La película tomó 6 meses y 17 días al cine. En el siglo VI a.C., se creía que los espíritus de los muertos hablaran a través de la región del estómago de los vivos. Tarjeta de título. En el tranquilo pueblo de Ravensfair cuentan la historia de Mary Shaw, una talentosa ventrílocua que tras ser acusada de haber matado a un niño, los habitantes del pueblo la persiguieron, le cortaron la lengua y la mataron antes de enterrarla con sus hijos, una colección de 101 muñecos hechos a mano. Desde entonces, Ravensfair ha estado perseguido por la muerte. Los habitantes relacionados con la muerte de Mary Shaw han sido misteriosamente asesinados de la misma forma durante generaciones. Lejos de este pueblo, un joven matrimonio formado por Jamie y Lisa Asen viven una vida tranquila. Pero cuando Lisa es misteriosamente asesinada, Jamie regresa a Ravensfair para el entierro, decidido a descubrir quién la mató. Se instala en la casa de su padre enfermo y la joven esposa de este para investigar quién mató a Lisa y por qué. Partiendo de la leyenda de Mary Shaw, Jamie descubre que existe una maldición relacionada con un cuento que escuchó en su niñez. Cuidado con los ojos de Mary Shaw, ella no tenía hijos, solo muñecos, y si en tus sueños la ves, no debes gritar. Hay un final alternativo en donde la esposa nueva del padre de Jaime, en lugar de ser Mary Shaw, de alguna manera ella llena de rencor, hizo un pacto con Mary, siendo revelado que ella se encargó de extender la horrible cadena de terror para que Mary pueda saciar su venganza desenterrando a sus hijos. Después de dejar inconsciente a Jaime, ella toma una fotografía a la marioneta de su marido, el cadáver de la fallecida Lisa, y a Jaime atado mientras se ponen en una pose familiar. Más tarde vemos a la misma esposa narrando el poema de Mary y diciéndole al pálido y ojeroso cadáver de Jaime que lo único que lo salvará será el silencio, luego apaga a la vela.
El teatro abandonado que aparece en la película solo fue construido en parte, lo demás se hizo digitalmente. Bueno amigos, eso fue todo, suscríbanse, comenten y puntúen con me gusta, hasta luego.